Edith Olivares, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Diego y Augusto, mucho gusto y gusto también en saludar a su auditorio. A ver, en el caso de Victoria Esperanza Salazar, esta mujer que fue asesinada por policías cuando intentaban detenerla, no está claro todavía como por qué delito. Hubo una serie gravísima de violaciones a derechos humanos, pero un contexto también de violaciones permanentes a derechos humanos en esta zona del país. ¿Cómo la están viendo ustedes desde Amnistía Internacional? Sí, bueno, nosotras hemos estado dando seguimiento, como sabes, a la situación que sucedió con el asesinato por uso excesivo de la fuerza de Victoria en Tulum, Quintana Roo. Y quisiera señalar que, en efecto, nosotras hemos dado seguimiento a la actuación de las corporaciones policiales en México desde hace varios años, ¿no? Nuestra organización, Amnistía Internacional, ha venido dando seguimiento y haciendo recomendaciones al Estado mexicano en lo que refiere a el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, ¿no? De hecho, hay una ley nacional de uso de la fuerza que está vigente y que Amnistía está acompañando una impugnación de la ley, pero sobre todo en estos casos nos parece que se evidencia con toda claridad cómo las corporaciones policiales están haciendo un uso de la fuerza que viola los derechos humanos de las personas y que, en donde se cometen violaciones que pueden llegar incluso hasta el asesinato de las personas. Es decir, en este caso es clarísimo que hay la aplicación de una maniobra pues mal hecha, ¿no? Más allá de la razón de la detención, que termina con la muerte de Victoria y que por supuesto es inadmisible que en este país sigan sucediendo estas cosas y que las corporaciones policiales no logren, hacer los cambios que se requieren para que sus agentes no incurran en estas violaciones de derechos humanos. El hecho de que se trate de una migrante tiene también, digamos, ahí un contexto terrible de por la manera en que se ha tratado a los migrantes, sobre todo los migrantes que vienen del sur, vienen ahora de muchos lados a México, pero concretamente los migrantes centroamericanos en este territorio, en esta parte de la frontera, en los últimos años. ¿Cómo ves ese tema? Sí, es como bien dices, pues la verdad es que en México y en muchos otros lugares del mundo la actuación de las policías es una actuación pues selectiva, ¿no? Y en este caso pues selectiva racializada, ¿no? Como sucede en varios lugares del mundo. En otros lugares pues son las poblaciones negras. En el caso mexicano claramente las personas migrantes, las personas indígenas, las personas que tienen estos rasgos, las que caen en esta selección que hacen los cuerpos policiales para hacer este tipo de detenciones, en las que también todavía hay duda de cuál fue, como decías, el motivo de la detención, y luego, pues por supuesto, el uso excesivo de la fuerza. No es a todas las personas, en general a quienes desafortunadamente estamos en estos riesgos, porque hay una selección, de la corporación policial que está basada en criterios absolutamente discriminatorios. Edith, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sin duda mucho, lo que vemos en el caso de Victoria es un extremo de muchas cosas cotidianas por todo el país que las personas y particularmente los estratos socioeconómicos bajos sufren con las policías locales. Sin embargo, en el discurso de la República, que a final de cuentas termina minando por toda la nación, no aparecen estas policías locales. Incluso para 2021 ya no hubo un solo peso de presupuesto para fortalecer a las policías municipales. ¿Ustedes cómo están viendo? ¿Hay posibilidades de que esto cambie, de que esto varíe a partir de que hay una indolencia del gobierno de la República hacia lo que sucede en lo local, en el territorio concreto? Augusto, la verdad que me da mucho gusto que me hagas esta pregunta, porque justamente para nosotros desde Amnistía Internacional, esta es una oportunidad para que nos recordemos la importancia en este país de fortalecer las corporaciones policiales. En México, hace más de 30 años, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en actuación policial
han venido enfatizando la importancia de fortalecer las corporaciones policiales, digamos, la seguridad en manos civiles, ¿no? Porque tenemos dos riesgos, ¿no? Importantes. Uno es esta actuación que estamos viendo, ¿no? El riesgo de que corporaciones, agentes que pertenecen a corporaciones policiales en donde claramente la capacitación, la formación no es efectiva, pues estamos frente al riesgo de que cometan este tipo de actos violatorios a derechos humanos. Y el otro riesgo es que caigamos en la tentación o continuemos en la tentación de poner la seguridad en manos de cuerpos no civiles. Claramente hago alusión a el ejército mexicano o los cuerpos militares. No, es una oportunidad para que repensemos la importancia de fortalecer las corporaciones policiales civiles en este país, ¿no? Hay un gran riesgo además de que en este país las corporaciones policiales, al igual que sucede con las Fuerzas Armadas, se vigilan a sí mismas, se sancionan a sí mismas, y nosotros también hemos hecho un llamado para recordar la importancia de contar con mecanismos independientes, externos, ciudadanos, de vigilancia y de monitoreo de lo que hacen las corporaciones policiales. Estamos todas las personas en un riesgo con corporaciones policiales débiles que no tienen capacidad y no tienen conocimientos tampoco para poder hacer uso de la fuerza en el marco de la legalidad. El debilitamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese contexto pareciera ser una muy mala noticia, porque justamente, digamos, cuando la seguridad pública se pone en manos de militares, también se debilita por razones ideológicas o por las que sea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿a quién le toca ahora? ¿Quién está al frente de esta vigilancia, aparte de Amnistía Internacional? ¿Están trabajando ustedes con otros grupos de sociedad civil o cómo están trabajando a esto? Mira, muy desafortunadamente, en realidad, esta vigilancia en este momento la hacemos organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, colectivas incluso, de manera, digamos, porque es parte de nuestra actuación en general, y que, por cierto, aprovecho el momento para recordar que en este país las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho esa acción de vigilancia y de acompañamiento a las víctimas desde hace muchísimos años, y lo seguiremos haciendo y seguiremos denunciando cuando hay violaciones a derechos humanos. Pero, digamos, por mandato legal no hay quien tenga el mandato legal de hacer esa vigilancia. Justamente nosotras, a propósito de otro informe que publicamos ahora recién en el 3 de marzo de este año sobre la actuación policial en protestas de mujeres, que justo incluye un caso en Cancún, Quintana Roo, por la protesta del 9 de noviembre. La de las balas de goma. Así es, exactamente, justamente en el mismo estado, ¿no? Muy desafortunadamente, por supuesto, pero sí nos pone sobre el tapete el mismo tema, fíjense, en dos situaciones que son distintas, digamos. En un caso es policías que están reprimiendo una manifestación de mujeres, y en otro caso es policías que están haciendo uso excesivo de la fuerza en una presunción de un delito, o deteniendo a una persona. En dos situaciones muy distintas, frente a grupos distintos, la coincidencia es que la corporación policial actúa violando los derechos humanos. Claramente estamos frente a dos situaciones en donde es preciso fortalecer esa corporación policial, y es preciso fortalecer también mecanismos externos de vigilancia. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto con la corporación policial si no tenemos mecanismos externos que permitan decir qué fue lo que pasó ahí, cuál es el informe que hay posterior y qué decisiones se van a tomar, no solamente contra las personas que actuaron de manera concreta, que perdonen Diego y Augusto, sí, es lo más fácil. Lo más fácil es actuar frente a las personas que ahí actuaron de manera concreta, ¿no? Y ahí pues se convierten en los chivos expiatorios, ¿no? Aquí lo importante es corregir la estructura policial que está permitiendo que esto suceda. Y para eso se requiere una transformación profunda de la corporación policial, ¿no? Y nosotras lo que creemos es esa transformación tiene que pasar por vigilancia ciudadana,
porque haya ojos externos que puedan mirar a las policías, y eso no quiere decir, y me permito como profundizar en esto, no quiere decir que estemos en contra de la corporación policial, por supuesto que no. Las policías son importantes para garantizar la seguridad ciudadana. Lo que queremos son policías que tampoco se pongan en riesgo a ellos mismos o los agentes policiales, corporaciones policiales que cuenten con la formación especializada y en la práctica, ¿no?, que puedan hacer las maniobras sin correr este tipo de riesgos para las personas que son detenidas y para el propio policía, que estén bien capacitadas, que tengan condiciones dignas de trabajo también, ¿no? Policías dignos para una ciudadanía digna. Edith, hoy el presidente de la República tuvo declaraciones fuertes contra artículo 19. Las instancias oficiales que protegen derechos humanos o que tutelan libertades están en retroceso. La voz del presidente pesa mucho y eso parece que los ha puesto unos centímetros debajo de la tierra. Dependeremos en mucho del trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional para poder seguir rescatando lo que podamos de los derechos humanos. ¿Cómo ves tú el trabajo de Amnistía Internacional ante un ambiente político oficial tan adverso? Sí. Bueno, Diego, Augusto, muy lamentable. Nosotras lamentamos muchísimo las declaraciones que hizo hoy el presidente de la República en el caso concreto de artículo 19, y aprovecho para enviar toda la solidaridad de esta organización hermana en México, una organización que tiene muchos años defendiendo el derecho a la libertad de expresión, y que además, hoy lo comentaban varios periodistas, colegas de ustedes en la mañana, el propio presidente de la República antes utilizaba la información y los datos que generábamos las organizaciones de la sociedad civil para su propia narrativa, y sorprende y preocupa muchísimo una narrativa que ya se ha vuelto constante de desacreditar la labor que realizamos organizaciones de la sociedad civil de con diferentes temáticas, ¿no? Las organizaciones que defienden la libertad de expresión, las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres, las organizaciones que defendemos en general los derechos humanos, las organizaciones que defienden el medio ambiente. Es realmente lamentable y preocupante esta narrativa de desacreditar nuestra labor, que es una labor que ha sido independiente, que tenemos muchos años. En el caso de Amnistía Internacional, si me permiten, en México vamos a cumplir 50 años de existencia, claro. Vamos para 50 años, 60 años en el mundo y 50 años en México, y seguiremos desarrollando esta labor, porque la labor que nosotras realizamos en el caso de Amnistía Internacional, debo decir que muy afortunadamente es una labor que no depende del financiamiento de ningún estado, de ningún partido político, de ninguna iglesia, de ninguna empresa. Nosotros nos financiamos de pequeñas cuotas individuales, y justo eso nos ha permitido tener la independencia para poder denunciar violaciones a derechos humanos, cometa las que las cometan, y lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferretto, por estos minutos para Así las Cosas Jalisco. Un abrazo y seguiremos en contacto para darle seguimiento al caso de Victoria Esperanza, si tú nos lo permites. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes, Diego y Augusto, y ojalá que podamos descansar el resto de la semana. Invito a tu audiencia a que ingrese a nuestra página si tiene interés en los informes y los comunicados que emitimos. Es www.amnistia.org.mx. Y si puede, que colabore también con una cuota. Muchas gracias, Esperanza. Claro. Muchísimas gracias. Edith. Tenemos peticiones en línea, informes que pueden consultar en la página. Muchísimas gracias. Gracias, Edith.